Porque es algo que vivimos a diario. Y quiero decir que hay algunos que posiblemente se sientan asediados por el pecado, pero hay algunos que no se sientan asediados por el pecado. ¿Por qué será? Si nos sentimos asediados por el pecado, es porque en nosotros existe la nueva naturaleza que es en Cristo Jesús. Hay personas que no se sienten asediados por el pecado. Viven precisamente aquí. No les causa molestia. Ahí están bien. ¿Pero por qué? Porque no han tenido un encuentro personal con Jesucristo, aquel que da la nueva vida, aquel que nos transforma, aquel que nos otorga esa nueva naturaleza. Él es el que nos da la nueva naturaleza. Va a depender mucho el querer agradar a Dios con todo nuestro corazón, y eso nace de un corazón verdaderamente nuevo, renovado por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al ser verdaderamente hijos de Dios de manera constante, ¿qué sentimos? Sentimos que somos asediados por el pecado. Somos asediados por el pecado de hacer lo malo ante los ojos de nuestro Dios. Y ahí encontramos que la lucha espiritual que está de manera continua en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros miembros, de querer hacer el bien y no hacerlo. En Hebreos capítulo 12, versículo 1 es lo que nos narra. Por tanto, nosotros también, quienes, bueno, en este caso el autor de Hebreos le escribe a la iglesia de Hebreos. Pero nosotros como iglesia del Señor, nosotros también, dice la palabra de nuestro Dios, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, o sea, una gran multitud, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En la versión Dios habla hoy dice: por eso nosotros, teniendo en nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, como lo narra el capítulo anterior, capítulo 11, todos los héroes de la fe, a eso se refiere, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Vayamos a la meta, la cual es Jesucristo. Esa es nuestra meta. Llegar un día con Él. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Vamos a la siguiente diapositiva. Así ya lo leímos. Asediar. ¿Qué significa asediar? Es rodear por todo lado. Esto es estorbar en toda dirección. Es asediar. En este caso, bueno, el pecado nos estorba, el pecado nos asedia día con día. En nuestro caso, como hijos de Dios, estamos de manera continua siendo estorbados por esos pecados, o a través de las infinitas tentaciones que nos llegan de distinta manera, muy similar a cada uno de nosotros, constantemente. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 16 dice: leo para ustedes: porque nada de lo que hay en el mundo, nada absolutamente, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. No provienen de Dios. Esos deseos engañosos que muchas veces llegan a nuestra vida y se cometen, no provienen del Padre, provienen del mundo. El deseo carnal, temporal del cuerpo, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, no provienen de Dios, sino del mundo. Y con todo esto, ¿sabe qué? Somos atacados todos los días, de manera continua. En donde quiera que estemos, donde quiera que nos metamos,
siempre va a existir el pecado que nos asedia. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a dejar aquello que nos estorba, amados hermanos, para ir progresando cada vez más y más en nuestra vida cristiana? Esa es la interrogante. ¿Cuántos estaremos dispuestos a dejar ese pecado que nos rodea por todos lados y que nos estorba para tomar la dirección correcta, la cual es Jesucristo? Porque ese es el llamado de nuestro Dios a su iglesia. Entonces nuestra fe, al hablar de nuestra fe, debe de ser perseverante en Cristo. Vamos a la siguiente diapositiva. Debe de ser perseverante en Cristo nuestra fe. Así seamos atacados de miles de formas, debemos de ser constantes en Dios. El autor de Hebreos hace un llamado a despojarse de todo peso y del pecado que nos asedia. Y es muy probable que algunos de los hebreos por ahí que andaban dentro de las reuniones, que por ahí los que andaban, no tenían ni la experiencia de la salvación. Además, no sabían ni qué era nuevo nacimiento ni nada de eso. Como le pasó a Nicodemo, un judío maestro de la ley, enseñaba a los demás y no sabía él que era el nuevo nacimiento. Es algo importantísimo de saber. Algunos de los hebreos también no habían experimentado la salvación que Jesucristo ofrece a través de la fe, solamente creyendo en Él. Muchos hebreos se enfocaban exclusivamente al sistema levítico, incluyendo ese legalismo asfixiante de cada persona, que si se puede comer puerco o no, estaban perdiendo el tiempo, que si se puede usar desodorantes o perfumes, que si se puede comer con las manos sucias en algunos casos, y ahí estaban agregando eso, o cómo debemos adorar a Dios, o con qué, y en qué lugar debemos de hacerlo, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo le dice: a ver, espérense, ya dejen todo ese peso y el pecado que les asedia, dejen, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ya dejemos esas cosas, ¿no? Despojémonos de eso. Paciencia se traduce de la palabra del griego upomone, la cual no habla de la paciencia que se sienta, ¿verdad?, y acepta las cosas. Alguien puede ser paciente, no hacer nada, aceptar las cosas. Alguien puede hacerlo así, de esa manera. Decir: no, pues aquí, ¿verdad?, soy paciente y espero. No habla de esa paciencia, ¿eh? Habla acerca de la paciencia que domina las cosas, y es una determinación que no apresura, sin embargo no retrasa. O sea, el avance es lento, pero firme, sin titubear o desviarse. De ese tipo de paciencia habla la palabra del Señor. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay algunos que de primera dejan el camino del Señor. ¿Por qué? No tienen la paciencia. Dejan el camino. No, es bien difícil, ¿verdad? Pues ¿quién le dijo que es fácil? ¿Quién le dijo que? Si alguien le dijo que es fácil el camino del Señor, está equivocado y le enseñaron mal. Es difícil el camino del Señor, por eso es que nos demanda el Señor paciencia. Tengamos paciencia y caminemos firmemente sin desviarnos, sin titubear. Vamos adelante. Siempre, amados hermanos, un factor fundamental para el progreso de nuestra vida cristiana, que es abandonar el pecado. Si nosotros permanecemos aquí cometiendo pecado tras pecado, nunca el progreso en nuestra vida cristiana va a llegar. Al contrario, nos vamos a estancar y vamos a retroceder. En lugar de ir hacia adelante, vamos a ir hacia atrás. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 y 12, el apóstol hace cierto énfasis en esto. Dice: queridos hermanos,
Les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo. ¿Qué somos en este mundo? Extranjeros y peregrinos. Aunque esté luchando y batallando con tantas cosas aquí, hermanos, vamos de paso solamente. Vamos de paso. No nos vamos a quedar eternamente aquí, Somos peregrinos aquí en este mundo. La ciudadanía, ¿dónde está la nuestra? Aunque algunos la tengan aquí, está arriba. Personas multimillonarias también van para el juicio de Dios y muertos. Pobres y ricos, ¿verdad? Todos absolutamente no se llevarán absolutamente nada. Entonces, nuestra ciudadanía está en los cielos. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos aquí en este mundo, en esta tierra, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Termina diciendo el versículo 12: mantengan entre los incrédulos una conducta que tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer mal, que a veces pasa eso, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Jesucristo fue tentado en todo, ¿sí o no? Tuvo todo tipo de tentaciones, pero sin pecado. No pecó. Esa es la gran diferencia entre nosotros y Jesucristo. Él fue tentado en todo, pero no cometió pecado, Una unión hipostática, 100% hombre y 100% Dios. Entonces, ¿es posible vivir una vida santa en este mundo perverso, sí o no? Yo no le estoy diciendo que sea fácil, Yo le estoy diciendo, ¿es posible vivir una vida santa en este mundo perverso? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, si Jesucristo lo demostró. No, pero Jesucristo era Dios también, ¿verdad? Sí, pero entonces el Espíritu Santo que está en nosotros nos ha dado también el poder para poder vencer la tentación. El dominio propio para no dejarnos llevar por nuestra propia mentalidad o lo que nos digan, ¿verdad? Nuestras amistades nos digan. Eso no puede ser así. Si puedes gobernar el Espíritu Santo en nuestro Dios en nuestra vida, debemos de estar sumisos a Él, a su voluntad. Esa es la gran diferencia de alguien salvo a alguien que no ha recibido esa gran bendición de la salvación. Entonces, si Jesucristo nos dio ejemplo, amados hermanos, en todo es para que sigamos sus pisadas. Es para que sigamos su ejemplo. Pero, ¿cuál es la reacción de usted cuando llegan esos deseos en el interior de esa naturaleza caída? ¿Cuál es esa reacción que ayer tuvo, que antier tuvo, que hoy en la mañana tuvo, o que por la tarde mañana, en el transcurso del día, de la noche, no sé? ¿Cuál es esa reacción que usted tiene al respecto? Ese deseo en el interior de esa naturaleza caída. Miren, de un modo u otro, Satanás siempre buscará de quitarnos la paz y el gozo de nuestra salvación. Siempre va a estar buscando una y otra vez, de un modo o de otro, siempre va a estar maquinando cosas en contra nuestra. Esto es para hacernos caer. Lo que nos muestra en el versículo 12 es practicar la santidad, porque muchas de las veces podemos conocer de la santidad y hasta podemos levantar un juicio en contra de alguien sabiendo que está mal, pero también hay que reconocer que estamos mal nosotros, porque conocemos la santidad. No, es que el hermano está mal porque hace esto y esto y esto, ¿sí? ¿Y yo qué hago? ¿Qué hago yo? Conocemos la santidad, entonces hay que aplicarla ¿a qué? ¿A quiénes? ¿A los hermanos? No. Hay que aplicarlo a mi vida, a mi vida, a mi corazón, a mi mente, a mí mismo.
Y a veces conocemos la santidad, pero no la aplicamos a nuestra vida. Estamos viendo los demás, ¿verdad?, que no la practican. Entonces lo importante aquí es vivirla diariamente, a través de una vida en Dios. ¿Y esto qué es lo que pasa? ¿Qué pasará? Impactará a los de fuera. El versículo 2 se lo señala. Una conducta tan ejemplar mantengan siempre ante los incrédulos. Impactará realmente la vida de los demás y se convertirán al Evangelio. Pero es que dice aquí, y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Muchas de las personas son salvas a través de un ejemplo de un cristiano, de una vida ejemplar. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Quiero vivir la vida cristiana como tú la vives. Entonces tienen ese anhelo de poder sentir lo que usted siente, de poder hacer lo que usted hace, de poder hablar como usted habla, de poderse comportar ellos, hacer el esfuerzo por comportarse como usted se comporta ahora en Cristo Jesús. Impacta la vida de los demás, la vida de los de fuera. Creerán en verdad, amados hermanos, lo que les decimos acerca de la vida en Cristo. Y la única manera de poder declarar el Evangelio con poder, ¿sabe cómo es? Es vivir lo que estamos proclamando. Es hacer lo que queremos que otros hagan. Tenemos la autoridad. Es imposible de que podamos mandar a hacer algo a alguien si yo no lo hago. Es importante que hacerlo yo para que los demás también puedan hacerlo. Es con ejemplo. Entonces, nuestras acciones tienen que respaldar lo que decimos siempre. En eso debemos esforzarnos cada día, sabiendo de antemano que estamos de paso, amados hermanos, aquí en este mundo. En Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, dice la palabra del Señor. Leo para ustedes: con respecto a la vida que antes llevaban, esto es, antes de conocer a Cristo, escribe el apóstol Pablo, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza que había en nosotros, o sea, la tendencia a hacer siempre el pecado, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Versículo 23: ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Y el versículo 22, fíjense, nos narra allí en Efesios 4:22 que tenemos que quitar de manera completa, despojaos, quiten de manera completa, ¿sí?, la vieja naturaleza, esos deseos de esa vieja naturaleza que está en uno todavía. Entonces tenemos que sepultar nuestro viejo hombre y vivir ¿con quién? Con el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así debemos de vivir, despojarnos del peso, ¿verdad?, de aquella vieja naturaleza y vivir en el nuevo hombre creado según Dios en justicia y en verdad. Tenemos, por la gracia del Señor, esa nueva vida, hermanos, en Cristo. La tenemos. Eso es lo que nos hace sentirnos mal muchas de las veces cuando fallamos a Dios. Eso es lo que hace que estemos aquí. Por la gracia del Señor podemos estar aquí escuchando su palabra. Tenemos esa nueva naturaleza en nosotros, hermanos. Hemos sido rescatados de nuestra vana y mala manera de vivir. No permita que Satanás lo engañe de nuevo y vuelva a caer en lo mismo otra vez que antes hacía, o en el mismo comportamiento como antes actuaba.
o su mismo lenguaje que antes tenía, porque es un engaño de Satanás. ¿Puede Satanás engañarnos? Sí puede, si nosotros le permitimos. Siempre, vamos adelante, las atracciones de este mundo van a ser un obstáculo, hermanos, en el avance espiritual. Tenemos que discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué es bueno delante de Dios? Hay muchas cosas buenas, pero también tenemos que discernir qué tipo de cosas obstaculizan en nuestro avance espiritual. Cuando el Señor iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, le dio ciertas instrucciones a Lot. Dice: huye de este lugar, porque voy a destruir este lugar, esta ciudad, Sodoma y Gomorra. Voy a destruir estas ciudades porque su pecado han llegado hasta el límite, ya no soporto más. Voy a enviar fuego a estas ciudades, pero tú, Lot, huye. Tu esposa, huyan de este lugar. Esa era la instrucción de querer salir de ese lugar, porque Dios iba a ejecutar ¿qué? Su juicio sobre esas ciudades, Sodoma y Gomorra. Y nos narra algo muy interesante, ¿no? En versículo 26 dice: pero la esposa de Lot, ¿qué hizo? Miró hacia atrás y se quedó convertida en estatua de sal. ¿Miró hacia dónde? Hacia atrás, de donde había sido libertada, de donde estaba viviendo. Volteó a ver hacia atrás. ¿Por qué miró atrás? ¿Por qué se iba ya de salida, que era su salvación? Iba a ejecutar el juicio del Señor allá atrás, iba de salida huyendo. ¿Por qué miró atrás? Podemos inferir que sintió nostalgia de todo aquello que dejó allá. Le pasó lo que a los pueblos de Israel en Egipto estaban esclavos, y en el desierto estaban diciendo a Moisés: oye, allá mejor estábamos, mejor allá en Egipto, esclavos, sirviendo. Tú veniste aquí a meter en este desierto para morirnos de hambre. Extrañamos las ollas de carne de allá de Egipto. Y estaban esclavos y ellos querían estar allá, no querían ser libres. Le pasó lo mismo aquí a la esposa de Lot. Iba salva del juicio de Dios, del pecado de estas ciudades, pero miró hacia atrás. Probablemente uno sintió esa nostalgia, lo que había dejado, ¿verdad?, en Sodoma. ¿Qué había dejado? Bueno, pues todos sus bienes, todos sus bienes. Ella voltea a ver, ¿sí? Con relación a se quedó convertida en estatua de sal, ¿a qué se refiere con estatua de sal? Bueno, esa es muy buena pregunta. Si lo queremos ver de manera aplicable en nuestra vida, ¿qué es lo que ahorita voy a desarrollar aquí adelantito? Porque nos sacamos infinidad de cosas o enseñanzas de este texto. Pues si me permites voy a ir desarrollándolo y ya. ¿A qué nos referimos con la estatua de sal? ¿Por qué miró atrás? Vamos allí todavía apenas. Ella al voltear a ver lo que había dejado, podemos notar que tenía cierta inclinación a qué cosas, a las cosas que había dejado atrás. Y luego a veces en la vida espiritual también nos pasa eso. ¿Qué cosas
he dejado atrás? Ya en mi caminar con Dios, en mi búsqueda con Dios, ¿qué cosas he dejado atrás? Cuidado, hermanos, cuidado con que volteemos atrás. Porque entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro corazón está anhelando. Usted sabe que dejó allá atrás, allá en Sodoma. ¿Sí? ¿Usted sabe qué? Yo no lo puedo saber. Yo sé las cosas que yo dejé allá atrás, en Sodoma. Usted sabe qué cosas dejó allá también. Es como, por ejemplo, cuando nosotros vamos en nuestro auto y va, digamos, el carro alcanzamos. Él tiene que mirar atrás para regresar a donde estaba, ¿no? O sea, digamos, un ejemplo de cómo él mira y va oliendo para regresar al mismo lugar de donde estaba. Así es. Con nuestra vida espiritual no debe de pasar eso. Necesitamos caminar hacia dónde, hacia adelante, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ya lo que queda atrás tiene que quedar olvidado de manera definitiva. Aunque pase por nuestra mente eso, no debemos de voltear hacia atrás. Hemos dejado las cosas de este mundo, amados hermanos. ¿Y por qué volver otra vez a las cosas del mundo? Miren, muchas de las veces la experiencia, muchas veces es muy trágica, muy lamentable de aquellas cosas. ¿Por qué entonces querer otra vez volver a tener la misma vida que teníamos antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo? Son las tentaciones y es el pecado que nos asedia. Y ahí está eso, ¿verdad? ¿Por qué anhelar de nuevo todo aquello que hacíamos antes sin conocimiento de Dios? ¿Por qué? Entonces podemos ver que las atracciones de este mundo nos paralizan en la carrera que tenemos. Nos paralizan. No avanzamos. Nos quedamos como estatuas de sal, paralizadas, definitivamente. ¿Por qué? Porque eso es un obstáculo a poder avanzar en el caminar con Cristo. Nadie que mire atrás, dice la palabra del Señor, después de poner la mano en el arado, es apto para el reino de Dios. Nadie, absolutamente. Por lo tanto, no debemos de permitir que esa incredulidad muchas veces llegue a nuestra vida como un estorbo, ¿verdad? O el afán desmedido en querer riquezas, ¿verdad? Termine ahogando la palabra del Señor en nuestro corazón. En ocasiones, hasta los lazos familiares pueden ser un obstáculo, amados hermanos, para el avance en nuestra vida espiritual. Puede ser un hijo, puede ser un padre, puede ser un hermano, una hermana. Luego a veces los lazos familiares pueden ser un obstáculo. Miren, hay algunos casos en los que luego llegan aquí, pastor, es que yo sí quiero estar aquí, además Dios conoce mi corazón, yo sí quiero estar aquí, pero ¿sabe qué? Los domingos ya cuando estoy listo, pastor, llega mi mamá, digámoslo así, mi papá, mi familiar. Sí. ¿Cuál será nuestro mayor interés? Luego a veces los lazos familiares rompen. Luego en ocasiones los lazos familiares nos paralizan, nos hacen una estatua. No avanzamos. Diario, continuamente Dios nos habla. Pero ¿sabe qué? Si nosotros perdemos la grande oportunidad que Dios nos habla y nos enseña, jamás, olvídese, jamás, nunca regresará ese tiempo y esa oportunidad. Se fue. Ya jamás.
Será otro día, o otro mes, o otro año, no lo sé. La importancia de que no nos paralicen, de que avancemos en la obra del Señor, de que estemos firmes en el camino del Señor. Entonces, muchas veces también eso es lo que obstaculiza el avance en nuestra vida. Voy a hacerle una pregunta. No me la conteste, porque si no, nada más ahí, usted contéstesela a sí mismo. Voy a preguntarle algo, pero sea sincero delante de Dios. No me la va a contestar, nada más va a reflexionar. ¿Se sigue comportando usted como antes se comportaba en su vida diaria? Que puede ser con sus amigos, puede ser con sus familiares mismos, de que ellos le ofrezcan algo y usted lo acepte, o de que ellos le digan algo que va en contra de Dios y usted diga, no, sí está bien, ahora el pastor ni me ve. El pecado nos asedia, las tentaciones son lo que es constante. O se esfuerza por ser un buen ejemplo para ellos. Miren, a mí la verdad me da tristeza y me da mucho en qué pensar, en realidad, el escuchar de que las mejores amistades son aquellos que no conocen a Dios, y escucharlo de alguien cristiano, de alguien único de Dios. ¿Será que las amistades, las buenas amistades, porque ellos lo dicen así, será que estén fuera del temor de Dios, lo que conlleva a una vida agradable a Dios? ¿Será eso? No, pero algunos sí lo dicen. Y algunos prefieren tener amistades fuera que tener amistades aquí. ¿Qué somos nosotros? Somos hermanos. Somos hermanos en Cristo. Entonces nos debemos de ver como una familia en Cristo. No, pero a veces no sucede eso. Y eso es lo lamentable. En lugar de vernos como una familia en Cristo, que es lo que somos, hermanos, en Cristo, luego a veces se toma la decisión de tener amistades fuera. El mejor consejo, ¿dónde lo podemos tener? ¿En dónde está? En la Biblia. Entonces, aquellas personas que conocen de la Biblia nos pueden asesorar, nos pueden corregir, porque no, en ocasiones que hacemos las cosas mal. Aquellos que no conocen a Dios, imagínense. Estamos, amados hermanos, en el perfeccionamiento. Una vez que somos hijos de Dios, creemos en Cristo y entramos en el camino del Señor, el Señor nos lleva y nos mete a un perfeccionamiento de manera constante, día a día, segundo tras segundo, estamos ahí en el perfeccionamiento, en el cual la Biblia nos señala. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, nos señala algo muy importante que hace referencia el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de los filipenses. Dice, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, ¿quién comenzó esa tan buena obra en nosotros? ¿Quién? Dios. Dios ha comenzado a operar algo en su corazón, en su mente, algo. Entonces Dios ha comenzado, hasta ahí estamos. La irá ¿qué? Perfeccionando, la irá perfeccionando, aquí está, hasta el día de Cristo Jesús. Estamos en el perfeccionamiento. ¿O alguien ya es perfecto? Levanta su mano. Estoy esperando que levante su mano. Yo soy menos indicado de levantarlo. Estoy en el perfeccionamiento.
¿Reconocemos sí o no? Si no nos engañamos a nosotros mismos. Si alguno dice que no ha pecado, vana es su fe, ni existe. Pero si alguno reconoce que día con día, muchas veces estamos ahí en la lucha, le fallamos a Dios y ahí andamos en la lucha, en el perfeccionamiento continuo, entonces somos verdaderos y genuinos delante de Dios y delante de quien sea. Estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, algunos toman como excusa de que nadie es perfecto, ¿sí o no? Que voy a ir a la iglesia, así, todas una bola de hipócritas. Bueno, hay muchos temas que tratar allí, ¿no? Pero bueno, es que estamos en el perfeccionamiento. Somos una lupa para ellos, ¿sí? Y toman como excusa, nadie es perfecto. Pero ¿sabe por qué lo hacen? Para no entrar en ese proceso de perfeccionamiento en la vida de Cristo. Por eso lo hacen. Por eso no los ve aquí. No los ve aquí. Porque toman como excusa eso para no entrar en ese proceso. También ellos, en el cual nosotros nos encontramos todos nosotros, de perfeccionamiento. Dicen, nadie es perfecto y no vienen al templo. ¿Por qué? No quieren entrar. Gracias sean dadas a Dios, amados hermanos, por haber tenido misericordia de cada uno de nosotros y habernos hecho el llamamiento a la salvación. Nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Somos salvos a través de la fe. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, como lo muestra la palabra del Señor, conforme a las riquezas de su gracia. Eso es lo que el Señor ha operado en nuestra vida. Eso es lo que somos delante de Dios. Somos sus hijos. Creemos en Él. Por lo tanto, tenemos que vivir para Él. Por ende hay frutos buenos. No es que nos salven, ¿verdad? Pero tiene que haber allí frutos buenos. Cuando aquí nos habla que el Señor nos irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús, ¿cuál es ese día de Cristo Jesús? Bueno, forma parte de ese día. Pero aquí a lo que se refiere es cuando estemos ante el tribunal de Cristo. ¿Cuál es el tribunal de Cristo? Bueno, estamos allá en el reino de los cielos. Cristo viene por su iglesia, según 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Se da ese acontecimiento y arriba en el cielo se dan las bodas del Cordero y el juicio ¿de qué? De las obras del creyente. El juicio de las obras del creyente es cuando el Señor va a otorgar esos galardones y premios de lo que hayamos hecho aquí en esta tierra, sea bueno o sea malo. Entonces, ¿a qué se refiere aquí? Sea bueno o sea malo. ¿Por fin voy a ser salvo o no? Sí. Estos términos, si lo leemos así literalmente como está en la Biblia, castellano así en español, pues no entendemos y nos hacemos bolas allí. ¿Cómo? Obras buenas y malas. Estas obras buenas o malas no se está refiriendo a lo moral. No se refiere a lo moral. No se refiere al pecado. No se refiere. Lo que nos señala después en el juicio del gran trono blanco, allá al final de todo, que va a ser para condenación, conclusión perpetua, según Daniel 12:2, allá sí se refiere a aquellas obras que están escritas en los libros, cuando se abren, allá en aquel juicio sí se refiere al pecado y a las malas obras. Aquí no, en el tribunal de Cristo no.
En el tribunal de Cristo, esas buenas obras y malas obras en el original se refiere a las obras de excelencia, buenas obras. Y a las obras malas como tales se refiere a las cosas triviales, aquello que no afecta a nuestra salvación, pero tampoco progresamos en nuestra vida espiritual. Y ahí estamos, perdiendo el tiempo. No se refiere a lo moral, para nada, ¿eh? Entonces, en el día de Cristo, vamos a rendirle cuentas a nuestro Dios. Ya somos salvos, ya vamos a estar con Él por toda una eternidad. Recordemos que solo participamos nosotros como iglesia de Cristo. Aquellos que no conocen, que no saben absolutamente nada de estas cosas que nos narra en Corintios, pues ellos van a estar, si no se arrepienten y obedecen al Señor y empiezan a conocer de Él, de su palabra, de todas sus promesas, pues van a estar en el juicio final, en el juicio de gran trono blanco. En este caso, necesitamos, amados hermanos, seguir en el camino del Señor de manera firme. Algunos pueden servir al Señor por conveniencia. Si usted lo ve de esa manera, pues se puede dar, pero no es lo ideal. Necesitamos servir al Señor y seguirle por amor. Que nos va bien, pues súper bien nos va. Pero no debe de ser por eso, sino debe de ser por amor a Él, por lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Por eso necesitamos servirle y amarle. Siempre, amados hermanos, pase lo que pase. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos va a perfeccionar hasta ese día, amados hermanos. Él se va a encargar de terminar la obra en cada uno de nosotros como Él vaya trabajando. Él puede trabajar de manera muy distinta en cada uno de nuestros corazones. Y Él lo hace. Nos hace ver aquello que no es conveniente que hagamos o que tengamos hacia la perfección. Nos hace ver esas cosas para que dejemos de hacerlos. Y vamos a la siguiente, por favor, diapositiva. Somos llamados al progreso espiritual. No podemos llegar a un estado en decir, ya está aquí, ¿verdad? Siempre en nuestra vida, siempre necesitamos progresar, ir subiendo, ir escalando, para la gloria de nuestro Dios. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 15, una preocupación del apóstol Pablo hacia Timoteo. Le escribe y le dice, sé diligente en estos asuntos, muy detenidamente, ponte alerta en todo tiempo de estos asuntos. Entrégate, ¿qué? De lleno a ellos. Entrégate de lleno, ya no estés vacilando, no estés en doble pensamiento, no estés diciendo si se puede o no se puede. A ver, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás, ¿qué? Progresando. Es un llamado que le hace el apóstol Pablo a Timoteo, pero también el Señor nos lo hace a nosotros. El progresar, esto es impulsar, es ir hacia adelante, es crecer en Dios y no quedarse igual que cuando se acepta a Cristo Jesús en su primer día. Porque algunos no progresan, ¿por qué? Porque no quieren dejar el pecado que les asedia. Entonces el llamado de Dios es a progresar, a ir hacia adelante con la
ayuda del Señor a crecer, no quedarse iguales. Se necesita tener un avance en nuestra vida espiritual. Por lo tanto, tenemos que aprender, tenemos que conocer y tenemos que entender también y practicar los principios de la Biblia. Lo que la Biblia nos enseña, eso tenemos que practicarlo, conocerlo, aprenderlo, ¿verdad? E ir poco a poco entendiéndolos para la gloria de nuestro Dios, para que el avance se vea, el progreso se vea en nuestra vida. ¿Sí? Por eso es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos. No un día sí, un día no. O una semana sí y una semana no. Un mes sí y un mes no. O un año sí y un año no. No, entrégate de lleno a esto. Sé diligente para que todo esto avance, se vea, todos puedan ver que estás progresando. Y eso, bueno, yo como pastor puedo verlo en cada uno de ustedes y eso me alegra a mí, como en este caso el apóstol Pablo a Timoteo. Entonces vas progresando, y gloria a Dios. Yo alabo al Señor, bendito sea el Señor por la vida de cada uno de ustedes. Que vayan conociendo, vayan aprendiendo y vayan practicando los principios de Dios, entregarse de lleno a Él. Debemos de considerar, amados hermanos, qué tanto estamos entregados al Señor. ¿Qué porcentaje del 1 al 100? Alguno me va a decir que el 3%, pues hermano, vamos más adelante. Entréguese más, hermano. Ya está entregado, pero no de todo. Alguno podrá decir, no, llevo al 10, pastor. Bueno, qué bueno, pero vamos por el 20, el 30, el 40 hasta que llegue al 100%. Alguno podrá decir, yo considero que un 50, vamos por otro 50. Vamos adelante. Y el progreso de nuestra vida puede ser notable. Nuestra vida espiritual, nuestro modo de pensar, nuestra manera de ser, la manera de ver el mundo. No te libros, no te pido, dice el Señor Jesucristo, la oración al Padre, que los quites del mundo, sino líbralos. Vamos a estar conviviendo con infinidad de gente, pero necesitamos que ellos puedan ver que vamos progresando. Y si se dan cuenta, nada más que se hacen, que no se dan cuenta, ¿qué se dan cuenta? Aunque muchas veces esperan cualquier cosa para poner el dedo y apuntarle, pero si se dan cuenta de que el progreso en su vida no está. Cuando el Señor, bueno, nos pide que nos entreguemos de lleno, entregarse es aplicarse, dedicarse por entero a alguna actividad. Es en nuestro caso, ¿verdad? Son a las cosas que nos traen vida y paz. Las cosas de Dios, las cosas eternas. Debemos de aplicarnos a Dios. Debemos de estar de lleno de Dios, constantemente, continuamente, donde quiera que estemos, donde quiera que nos metamos con cualquier persona, ¿verdad? Debemos de manifestar que Dios habita en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Cómo vamos a tener ese crecimiento en Dios, amados hermanos? ¿Cómo será esto? Es dejándonos guiar por el Espíritu Santo de nuestro Dios que mora en nosotros. El Espíritu Santo de nuestro Dios, esa es la obra que hace en nosotros. Él nos hace ver lo que está bien y lo que está mal. Muchas veces a través de nuestra conciencia sabemos y conocemos qué está bien y qué está mal. A través de la palabra del Señor vamos conociendo qué está bien y qué está mal. El Señor nos va recordando los principios que están aquí en la Biblia. Es dejándonos llevar entonces por lo que el Espíritu Santo nos señala a nosotros.
Es entendiendo las Escrituras y también llevándolas a la práctica. Es como podemos crecer espiritualmente. Haciendo esto, amados hermanos, es imposible ocultar que vamos progresando en Cristo. Se puede notar una persona que no está progresando en Cristo, pero también se puede notar una persona que va en avance en Dios. Se puede notar simplemente en su manera de ser, en lo que expresa él. Se puede notar, se puede ver. Hay quienes que viven la vida pues, así nada más de cristianismo, hay quienes que se meten de lleno, se aplican, se entregan de lleno, ¿verdad?, a estos asuntos, como lo que pedía el apóstol Pablo a Timoteo. Pero es imposible que esto va progresando, que traten de ocultar eso. Todos verán que va progresando, y esto es un gran reto para todos nosotros como cristianos. No es nada fácil, hermano, pero eso es posible si confiamos en Dios, si ponemos a disposición todo, ¿verdad?, todo lo que está a nuestro lado para que Dios siga obrando en nuestra vida. Vamos a la siguiente diapositiva. En Proverbios capítulo 4, versículo 18, narra también algo muy importante. Proverbios 4:18 dice: la senda de los justos del camino se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Es un perfeccionamiento de nuestra vida. ¿Cómo alcanzamos a ver el sol? ¿Cómo alcanza usted a ver el sol? Poco a poco, ¿sí o no? En la mañana al amanecer. O le sale así de repente, ¿no? Apenas empieza como que a atravesar. No se ve nada, pero se ve como que se ve claro. Poco a poco. Primero arroja su luz y posteriormente vamos viéndolo, ¿verdad?, poco a poco, en medida en que la tierra gira. Así es la vida en Cristo, amados hermanos. Poco a poco vamos dando mayor luz. Ya ha llegado la luz a nuestra vida. Jesucristo es luz. Vamos dando mayor luz en nuestra vida en medida que permitamos en que Dios vaya perfeccionándonos. ¿Cuántos anhelamos ser perfeccionados por Dios? Dar más luz. Jesucristo es luz. Bueno, cuando llega a nuestra vida, Él alumbra en la oscuridad, o sea, en el pecado en el cual nos encontrábamos. La luz llega a nuestra vida, ya está aquí. Pero nosotros ahora, después de haber creído en Jesús, tenemos que alumbrar a aquellos que no conocen el Evangelio. Puede ser algún familiar, puede ser algún amigo, puede ser algún vecino o personas que quizás no conozcamos. Y esa luz, amados hermanos, que ha sido depositada en nuestra alma, tiene que verse en nuestras acciones, tiene que reflejarse en nuestras acciones. Por eso es que la senda, el camino de los justos, de los creyentes, se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor no es de que el sol no tenga ahora sí que su esplendor, no, sí lo tiene, pero su esplendor va en aumento, de aumento en aumento, hasta que el día alcanza su plenitud. Es una perfección constante, tenemos que ir caminando en ella. A eso se refiere en la Biblia, en que crece más y más. ¿Alguien ha visto algún fenómeno en el cielo? ¿Un meteoro? ¿Alguien lo ha visto así con sus ojos, así? En la noche. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de fenómeno en el cielo? Algún meteoro. Algunos, bueno, hasta se desintegran. Pero, ¿cuántos segundos
pues no sé, a lo mejor esté por ahí arriba en su azotea y voltea así a ver un fenómeno ahí en el cielo. De repente, ¿cuántos segundos toman? ¿Cuántos les calculo a ustedes? ¿2, 3, 5? ¿3 segundos? ¿2? ¿1? ¿Cuántos segundos? Y algunos hasta se desintegran. Fíjense, es muy parecido también a la vida de algunos creyentes. Están ahorita y mañana ya no están. Es muy parecido. Alumbran por un determinado tiempo solamente y después vuelven a la vida pasada de pecado allá en Sodoma. Allá se meten, van alumbrando y se apagan y se van para allá. Un meteoro. Tenemos que alumbrar, amados hermanos, de manera permanente. No seamos meteoros, de que sale y se desaparece y ya no. No, debemos de permanecer. La perseverancia en Dios. No desesperarnos. Tenemos que alumbrar de manera permanente, hermanos, delante de todo el mundo donde estemos. Y con quien estemos, nuestra luz debe ser vista por todos. Debemos alumbrar. Bueno, este es el llamado, alumbrar así, pero tiene que ir de aumento en aumento hasta que llegue perfecto. Es una perfección que Jesucristo nos da si nosotros seguimos su camino, seguimos sus pasos, aprendemos de él. El pecado, amados hermanos, debe de incomodarnos. Debe de incomodarnos, porque es un obstáculo para nuestra vida cristiana. Por tanto, también nosotros estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Sigamos a la meta, avancemos en nuestro caminar con Dios, amados hermanos. No nos paralicemos al mirar las atracciones que nos ofrece el mundo, amados hermanos. Enfoquemos nuestra vista hacia quién, hacia Jesucristo. Él es el blanco perfecto. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. En todo, cada uno de ustedes, en su corazón siempre esté esto. No se me desesperen, más bien entréguese más a Dios. Entrégate de lleno a estas cosas. Es lo que el apóstol Pablo le aconsejó a este pastor joven, Timoteo,